Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo. Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital. Comenzamos. Amigos y amigas de toda la cadena de noticias Pony, ¿cómo andan para todos ustedes? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonicen en cualquier parte del mundo y bienvenidos acompañados en este lado informativo, como dice el eslogan. Aquí te informamos y escuchamos con cada uno de ustedes. Bueno, arrancando completamente esta programación del día de sábado. Bueno, originalmente iba a hacerlo completamente el día viernes, pero por razones ya dichas, no creo que esto será muchísimo más que hablar. Ya sabemos cómo es sábado, relacionado con el fútbol, con relación completamente a lo que cívico, bastante peculiar, pero también es bastante algo estúpido, pero algo único que puedo describirlo. Pero como es un día bastante particular, pero ya tenía que ser bastante algo estúpido, pero al menos valiéndose completamente mucho. Y como es ahora de fútbol, ya saben que tiene que ver con el Kisly, algunas ligas profesionales, algunas copas. Será una semana muy agitada, ya que ya estamos el último viernes de julio y ya el siguiente ya nos toca agosto. No sé qué vendría bastante algo nuevo en agosto, pero es bastante único que podemos dedicar. Sin embargo, el tema de la semana que vamos a tocar es el bastante algo muy bizarro, taquillero y muy complejo después de todo. Les hablo de los críticos, traje esto para acompañarnos en esta ocasión y bueno, como originalmente iba a ver con invitados, pero por distintas cuestiones no se hizo planificar. Y como verán, ¿por qué razón estamos haciendo un lado informativo en un sábado y no puede ser un viernes? Debido a que la semana pasada, tanto Luna Brony como yo recibimos ambos un karma, porque un karma podemos caer obviamente muy mal, o incluso por razones ya sin sentido, podemos decir que nos da un masivo castigo, al menos perspectivamente. Pero lo dudo porque realmente esto es bastante complicado de explicarles, pero lo vamos a detallar completamente al final del mismo. Pero volviendo al contexto del tema de la semana, como verán, estamos obviamente ya finalizando completamente y el mame se trata de nada más y nada menos que el Barbenheimer. Pero estaréis opinando ambas, pero cada uno con sus puntos de vista. Si bien hablar del movimiento Barbenheimer se volvió más que un meme, se convirtió en un hecho bastante una realidad. Y de hecho, muchas personas de diferentes cinemas alrededor del mundo estuvieron con ansias de ver qué película podía ser fracaso y cuál considera mejor. Y puedo decir exactamente que ambas son mejores. Puede ser tanto la fórmula como también la trama. Y cada uno puede decir exactamente que una es cómica pero con temas bastante profundos. Y el otro que tiene temas profundos pero con una trama bastante poco realista y simplona. Pero realmente tiene temas bastante que no es dedicado al público infantil porque hay personas que están mal interpretadas de forma bastante porque es un conflicto demográfico, panas. Y resulta que ambas películas, en vez de traer a un público más familiar, es un público más diferente, mayormente para el público juvenil adulto. Y siendo muy específicos, que tiene que tocar relativamente esos temas que muchos infantes no están completamente muy seguros tocándolos justamente. Cualquier tipo de temática que sobrepasa demasiado la realidad. Y lo dudo porque hay demasiados factores de por qué, aparte de ser un meme que vende mercancía, que alguna publicidad que puede aprovecharla, que las críticas sobresalieron demasiado y se cosecharon en un tomatero. Sí, muchas críticas, por decirlo, mayoría de los especialistas han confirmado que este fenómeno se salvó del cine, sobre todo en la época donde hasta la fecha de la misma ha tenido mucho más que desear, sobre todo como se trata de lo que es el conflicto de la huelga de actores y actrices y de los guionistas que hasta el momento sigue manteniéndose obviamente la misma movilidad, pero todavía no van a cruzarlo completamente y tampoco no se levantará la sesión.
Entonces la huelga va a continuar por semanas y semanas y futuras producciones tampoco no faltarían. Sí, bien, 2023 ha sido un año bastante bien rancio, podrido y por supuesto repugnante en la historia del cine. Ha habido demasiadas películas que tanto esperadas y todas que son, aunque sean algunos blockbusters, lamentablemente ni animación, ni el streaming, ni la televisión, ni nadie. 2023 ha sido un año bastante con pocas innovaciones y el resto ha sido todo un desastre de principio al fin. Y sobre todo películas que tantos han dado mucho que hablar, con publicidad bastante gastada, con una trama bastante que no tenía ningún tipo de ritmo, esencia bastante bien forzada y cansina, inclusive forzada por doquier, y en la mayoría de los casos, ni la animación tanto, algo así podemos describirlo, porque esto ya es un daño bien dañino que hizo que provocaría que se los busque a recuperar un poquito la creatividad, pero relativamente no es suficiente. La temporada 2023-2024 ya poco a poco ya estaba acérrimos de concluir, pero falta mucho por recorrer el camino. Pero la mayoría han tenido decepcionándolos, ha sido fracaso por doquier, el exceso de publicidad, cuántos recortes, cuántos realmente han gastado demasiado en cuanto al tema de producción, postproducción y demás cosas. No soy el típico cinéfilo que diciendo que yo estoy defendiendo a capa de espada cualquier película que va a estrenarse. Todas han sido un desastre, ni las críticas tampoco se salvaría. Pero las películas que más sobresalen debido por una fórmula bastante distinta y que son típicas blockbusters, pero siendo con un toque más metareferencial. Siendo Spider-Man, A Través de Spider-Verse, Guardianes de la Galaxia 3 y Super Mario son los más sobrevivientes durante esos primeros años de 2023, los primeros meses más concretamente. Solo han sobrevivido en poco tiempo, pero el resto ha sido una decepción. Bueno, en el caso de terror tampoco nos se da muchísimo más aclaración, pero también ha tenido la misma fórmula bastante bien jodida, pero tan escala que esto ya salió completamente con total serenazgo. Podemos describirlo que las tres han sobrevivido, pero con la llegada de julio todo es diferente. Mientras que Hollywood sigue siendo muy patán con todos, sobre todo los ejecutivos y los elitistas. Hay una película que obviamente que me llama la atención antes de mencionar lo que tiene que ver en mi opinión personal con las dos películas que acabo de ver, o al menos según mi opinión personal, es de que Sonidos de Libertad es una de las películas bastante crudas, honestas, independientes y sobre todo, aunque no es de estudio de entretenimiento, pero sí contiene una propaganda extrañamente religiosa, pero sí tiene que ver contra los de Hollywood, contra los del gobierno, contra la sociedad misma. Podemos decir que estamos lidiando contra la sociedad bastante fuerte en el tema del asunto de los niños. Y cuando digo niños, me refiero que han cometido actividades y bastante bien turbias, mayormente en el asunto del grumeo. ¿Y por qué el grumeo? Fácil, sencillo. El grumeo ya es una práctica bastante bien turbia desde tiempos inmemorables y por supuesto es algo que voy a decir no sobreexplotada, pero sí bien manchada completamente en la sociedad y por supuesto se puede encontrar en el resto del mundo, al menos que sean mafias más poderosas. Resulta que no hay ningún tipo de elección. Y por supuesto, ¿saben qué opino al respecto con la comunidad de youtubers de críticas? Todos han terminado siendo fundados por hacer el delicioso y por hacer el grumeo. Y por supuesto, fueron los causantes de donde vino obviamente las funas. Y la verdad, me quedo completamente sorprendido. Y eso no pasa en internet, en la vida real también ocurre. Incluso hasta otras redes como 4chan, Wikifans, por decir muchísimo. Todos han causado demasiados problemas y recibir el caldo de pollo, por sus siglas LCP, es asco por doquier. Es asco que obviamente no me quiero dar mucha impresión que el caldo de pollo por parte de la gente turbia y molesta me da muchísima cólera. Ay, esto me da muchísima cólera, pero también yo quiero igualmente verla porque es un tema bastante serio, delicado y muy controversial. Y ¿saben un dato curioso que nunca hablé sobre Sonidos de Libertad? Es que el mismo interpretó ese actor, sí, recuerdo muy bien, el mismo que interpretó a Jesús en la polémica Pasión de Cristo.
Realmente que también no solo es el único movimiento que me llama la atención, ya que también hay otros motivos por qué el Barber Helmet es único en su clase. Pero como dije, voy a opinar al respecto de este mame. Antes era un meme, pero ahora ya se ha vuelto a pasarse sobre la lista gorda. No sé por dónde voy a detallar un poquito de por qué se ha vuelto un fenómeno, pero voy a opinar cada uno sus razones y un por qué se ha vuelto tan, pero tan único que ya me tenía un poquito medio cansado después de todo. Miren, para empezar, es algo bastante único que esto ya me he pecado un poquito de decir exactamente cómo funcionan las cosas. Pero ya sabemos realmente de que es algo divertido, pero a la vez es bastante raro de mi parte que combina dos colores, lo rosado y lo negro. Sí, el rosa negro. ¿Qué crees que somos? ¿Inter de Miami? Bueno, resulta que obviamente es algo muy particular, mientras que las mercancías, los juguetes, bueno, no juguetes, las modas, los platos, como son las gastronomías, así como también aumentar demasiada vitalidad. Pues, si no me equivoco, esa idea de impulsar apoyando entre películas fue por parte de Tom Cruise. Durante la película Misión Imposible, Sentencia Mortal, fue el que inició el apoyo. Y con ayuda con otros actores que también se sumaría al mame de apoyar entre unos y otros a funcionar esa fórmula. ¿Y quién cree que sucedió eso? Pues, lo que hacía Tom Cruise es de que con la película Misión Imposible sí ayudaría, pero para los dos, no para él, ya que realmente Misión Imposible Sentencia Mortal fue un verdadero fiasco. Y obviamente la idea era buena, pero su película que tanto apoyaba resultó que intentaba ser buena, pero fue más o menos a lo contrario. Y eso explicaría por qué ha bajado demasiado en taquilla. Ay, peor error que he visto en toda mi vida en el ámbito cinéfilo, que el Marvel Bros. Han terminado en buenas intenciones y lo aprovecharon, y terminando así convertirse en una cultura bastante diferente y metareferencial, cosa que obviamente doy razones porque obviamente este movimiento no solo terminó mal o bien para todos, sino estúpidamente dinerado. Sí, aprovechando esa popularidad que apenas llevan 2 semanas, y me refiero a que esta también se sumaría. Llevan 2 semanas con este movimiento, hablando de reseñas, críticas. ¿Saben qué, panas? Era momento de decir exactamente el momento indicado. Y es exactamente lo que voy a opinar, cada uno un motivo y un porqué. Primero, analizaré sobre todo Oppenheimer. Primero que nada, no solo porque he visto las dos de forma simultánea, sino también por aprovechar un día para el otro, ya saben, por motivos económicos, pero analizaré uno por uno. Y dando, obviamente, puedo sacar las conclusiones no solo del meme, sino también las películas que dan algo mucho que hablar. Si bien, el primero vamos a hablar sobre Robert. Hablar de Christopher Nolan, creo que se llama así este güey. Él ha hecho demasiadas películas con detalles demasiado realistas que ha cautivado a toda una generación gracias a ese tipo de películas que se basan ya sea en el aspecto documental como el aspecto más ficticio como hacía DC Comics en los años 2000. Pero si bien es una temática bastante oscura, realista y bastante que sabe contar realmente la historia de un físico que en un inicio se negaría a participar en el proyecto Manhattan, pero resultamente que algunas personas, que algunos funcionarios, FBI o incluso el Partido Comunista de Rusia o Estados Unidos, si no me equivoco, todos sabemos de que cada uno puede interpretar como sea, intentando manchar un poquito su imagen, pero la historia de Oppenheimer es obviamente muy compleja y sobre todo resumida, podemos decirlo, como es el padre de la creación de la bomba atómica destructiva de hidrógeno. Pues podemos decirlo en términos físicos, había desatado una fusión en cadena, no fisión, fusión en cadena, que tanto obviamente había acumulado entre protones, electrones. Y ¿saben qué? Al demonio con el tema de la física, pero lo que me importa es la historia. Saben que ustedes han estudiado física, ¿verdad? Sobre todo la parte de la física cuántica. M es igual mc al cuadrado. Bueno, no soy Einstein después de todo, pero soy un crítico con especialidad. Pero si hablamos de física, es difícil de hablar. Es difícil y ustedes no lo entienden, claro. Pero volviendo al contexto de lo que dije,
hablar exactamente con una película biográfica me llama un poco la atención, y sobre todo no solo por el tema de los kabuns o la destrucción de un país entero terminando en consecuencias tan graves, sino también las perspectivas de cómo se desarrolló de un joven universitario que tras muchos años en la Universidad de Berkeley, sí, y durante mucho tiempo se sentía un poquito viendo cómo sería el mundo con otra visión, al respetar completamente lo que significaría una visión a lo que significaban las consecuencias en un futuro, algo que Open intentaba advertirnos sobre el uso de las armas químicas. Y por supuesto ha conocido a algunas novias, han intentado hacer apoyo con algunos colegas físicos y algunos científicos. El gobierno estadounidense estaba involucrado en todo eso, pero todos sabemos que el contexto real se ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos que enfrentar entre nada más y nada menos entre el ejército de los aliados y los de la Eje, sobre todo de una Alemania bastante miente, que justamente el propio Heisenberg también crearía la propia bomba atómica, pero ¿quién combatiría realmente por crear esa arma destructiva? Si fuesen rusos, no creo que lo hagan, pero eso no se daría hasta años después. Pero lo que estoy hablando es la Alemania de la NAZIS, del señor del bigote chistoso. Y resulta que estamos a tan solo 3 años de concluirla, antes de obviamente dar alto fuego y regresar a Europa como fue. Pues el tema de ambos es bastante que ambos se conocen, incluyendo Einstein. Recordemos que Einstein y Oppenheimer ambos son de carácter judío, y ellos no sé si practican la sinagoga, claro. Y también quiero decir mi opinión personal, que también soy judío, pero de una rama diferente, contradictorio a uno más tradicional. Resulta de que en esta película no solo obviamente estamos viendo a lo que significó un choque entre potencias para decir quién es el más, quien posee armas químicas y quiere destruir la humanidad. Panas, no sé si eso es bastante algo ilógico, pero también es algo bastante serio, que habrá una reseña bastante fuerte. Y digo porque esa película me llamó la atención, cómo fue la trama, cómo han desarrollado los personajes. A pesar que es un tribunal de más de cuantas horas, que esto ocurrió justamente después de finalizar la guerra, y había algunas que otras traiciones, alguna que otra conspiración, alguno que otro que obviamente trataba de mentirlos, y en mayor de los casos, ¿saben quién es el culpable de que obviamente desarrolló la bomba atómica, aparte del propio Oppenheimer? Claro, el ejército y el propio presidente de ese entonces, Harry Truman. ¿Por qué Truman? Porque este cabrón fue el responsable del proyecto Manhattan, para obviamente lidiando, porque si no fuese Franklin Roosevelt, evitaría obviamente de que esta masacre terminara pagando a millones de familias, sobre todo en Japón, ya que el 6 de agosto, si no me equivoco, ese día donde lanzaría la bomba más peligrosa de todos. Hasta el día de hoy, en la vida real, el tratado de no uso de las armas químicas aún sigue en pie, pero 11 o 12 países se negaron completamente a utilizarlas, o mejor dicho, aún siguen usándolas, pero han violado completamente el protocolo. Desde 1968, casi 12 países aún siguen utilizando armas químicas, pero siguen manteniéndose en aspecto político, claro. Pero obviamente la película, y como respeto contexto real, estas armas pueden ustedes tener obviamente una síntesis que pronto, temprano que tarde, provocaría en una gran eclosión, pero también un invierno bastante fuerte. Ese invierno provocaría no solo la matanza de personas, sino también tendremos enfermedades, que la comida va a ser bastante afectada, hay demasiada radiación por doquier, pero hasta ahora ninguna bomba hasta el momento. En el futuro todavía no se sabe si van a usar, pero una vez de que rompa el protocolo de no lanzar armas químicas, posiblemente los otros países también sumarían. Esperemos que no haya una tercera guerra mundial. En síntesis y como una pequeña crítica, es bien merecida, con un drama bastante algo fuerte, con un tema de un contexto que es bastante que la Segunda Guerra puede tener diferentes puntos de vista, y cada uno no es oficial, sino cada quien puede interpretar como quieran, cómo fue lo acontecido desde 1939 al 46, relativamente de todas las consecuencias que desató
durante el siglo XX bastante desastroso, y sobre todo los principios que marcaría la famosa Guerra Fría, que aún obviamente terminaría a principios de los 90, pero es otra historia para contarles. Pero la película de Robert Oppenheimer también ha dado un verdadero mensaje, que esto, lo cual, como dice él mismo, fue el destructor de mundos que él mismo. Como un dicho sabemos, lo que ves construyes termina siendo lo que juraste destruir. Y claro que es un mensaje bastante obvio, que obviamente que los problemas políticos de los élites también son un problema bastante bien jodido. Y sobre todo, ninguna persona no estuvo involucrada por ese asunto. Ha habido otros arcos de traición, porque si se revela en contra de su voluntad, temprano que tarde, ya sabíamos que iba a tener consecuencias a largo y medio plazo. Pero la película, como dije, de Robert, me hace sentir como que obviamente estaba impactado ante como si fuese el fin del mundo. Y todos sabemos que no va a suceder, pero en un futuro más cercano posiblemente lo haga. Al menos claro que sea el fin de la guerra ucraniana. Ahora, luego de lo acontecido que dije anteriormente con la primera película que acabo de dar una pequeña reseña, ¿qué opino por su contraparte femenino? La verdad, honestamente, durante más de 70 años o 50, no me acuerdo completamente cuántas décadas lleva Barbie por primera vez a los medios, a todo el mundo, que todo se pinta de color rosa. Ha habido demandas contra un grupo danés llamado Aqua por su canción paródica, que en un inicio era una parodia, pero realmente ha funcionado bien. Pero a Mattel le queda como, obviamente, como un don puñetas, que dijo, oye, pero nuestra música, su música está burlando obviamente de nuestra compañía, lo vamos a demandar. Y eso pasó durante todo el 2000. ¿Y quién ganó el juicio? Exacto, Mattel ganó. Pero obviamente Aqua, aunque se dio los derechos y todo eso, al fin de cuentas, en vez de cotizar obviamente la demanda por tanta cantidad, por violar obviamente los principios de la marca, incluyendo de su figura estrella, pues ¿quién terminó beneficiándolos? Pues casi ninguno, pero el que más sobresale es Aqua. Pero para Mattel solo obviamente utiliza su canción o su fragmento para un comercial a finales o mediados de 2009, y eso realmente funcionó. Pero tuvieron que decir exactamente que a pesar de la demanda, sí, iba a decirlo, que a pesar de la demanda, tenía que darles un poquito de regalías por el uso. Y eso obviamente Aqua es quien merecía más que obviamente que la propia compañía. Y no entienden realmente el motivo. Resulta que esto no es ni siquiera nada motivos personales, pero hablar completamente de una peli que también he visto posiblemente al día siguiente o después de que he visto la primera, obviamente por el mame. Pero resulta que la película es bastante algo cómica, con temas bastante que no es un público más infantil. Y los dijimos tantas veces al inicio del programa que no es apto para niños, cosa que obviamente no se entiende a qué público están especificando. Sobre todo Warner Bros. Discovery tenía que ser muy específicos a qué público demográfico me decían, ya que recordemos que era un público PG-13, es decir, para menores de 14. Y eso tenía que decirlo hace mucho tiempo, o algunas semanas mejor dicho, que tienen que ser más procurantes. Y hay que decir que es familiar y que es para un público joven adulto. Cosa que obviamente no se dan cuenta de qué público están destinados. Pero hablando completamente por el contexto, sí, Barbie King ha tenido mucha felicidad, ha tenido momentos tan felices, que ninguno obviamente no podría tener ningún cambio. Pero hasta que una pregunta bastante curiosa provocaría que Barbie empezaría a caer en pedazos. Es decir, una sola tonta pregunta bastante cursiada o algo filosófica podría desatar un caos en Babylon. Y esto realmente la propia Barbie lo dice. Y no solo con el tema de esa pregunta, sino que los cambios al día siguiente ya se notaba completamente de cómo se debía desarrollar su personalidad. O mejor dicho, que están convirtiéndose en una especie de Shinji, pero más moderado, podemos describirlo. Desde los pies hasta incluso el tipo de cabello. Además también por otro tipo de aspectos. Y esto obviamente se recomienda que debe irse al mundo real. Resulta que es una película bastante que
Aparte es media divertida y con buenos, algo extraño de mensaje por descrito, pero resulta es bastante más algo muy F y termina con ista. Y eso resulta que esto va principalmente a un público muy específico, a un público para más concretamente el más femenino. Pero si ven para todas las edades, eso entiendo, pero realmente lo que hace está jugándose más en contra en vez más al favor. Incluso tocando temas como el tema del discurso de patriarcado, sobre el tema de las crisis existenciales, de que las compañías obviamente se abusan de una figura estrella para ganar más dinero, entre otros asuntos más. Ah, claro, me olvidé de decir que también las adolescentes, cuando dejaron jugar Barbies, ustedes, pegasistas, y aquellos que juegan Barbies, pues alguna vez han dicho una especie de un dilema es, si los juguetes te aburren, ¿por qué los deshaces? Eso realmente es una pregunta bastante muy curiosa, y ustedes quieren interpretar aquí en los comentarios por qué los dejan jugar juguetes cuando ya recientemente están creciendo, al menos si tengas bolas. Pero resulta que esto es una parte bastante muy contingente, y cuando digo contingente es de que se escaparía del mundo de las muñecas para vivir un mundo real, buscando preguntas y alguna que otras respuestas por parte del sector social. Y resulta que a pesar que ha tenido aventuras y desventuras sobre la compañía Mattel, bueno, lo más curioso de todo es de que Ket es quien se llevaría realmente todo el show. Desde canción, ha sido muy carismático, que había cambiado los roles y sobre todo un cambio que a las propias Barbies a veces no les agrada, pero ya entiende por qué quieren cambiar un poquito sobre la ética y la moral. Esto incluyendo la voz y voto, algo que en la vida real también ha tenido el mismo resentimiento sobre el derecho y voto de las mujeres, cosa que obviamente eso se aplicó de los años 30 hasta el día de hoy y sigue dando mucho y más que hablar. Si me refiero obviamente al colectivo, ni hablar, porque obviamente ellos quieren intentar, mejor dicho, iban a intentar conseguir ese tipo de derechos, pero tardarían años para reconocer, cosa que obviamente sí ha habido algunos países sí lo reconocen y tienen más derecho y voto y voz, pero también faltan años para que consiga también las mejores libertades, condiciones, derechos y por supuesto, cómo olvidar la propia justicia. Y para ser bastante objetivo, pues puedo afirmar que realmente esto ya, el mame ya estaba muy hecho. Como dije, la trama es bastante algo decente, pero lo único que dijimos, el target es para mí mi problema. Mi problema es el target, el tipo de, obviamente, trasfondo. Sí, y ¿sabe cuál? Porque obviamente he visto Barbie y Oppenheimer durante ya sea el día o al día siguiente por verlas, aunque sea simultáneamente. El problema con ambas puede ser bastante algo crucial, el trasfondo de lo que nos trata de dar. Sí, ese es el problema relativamente, el trasfondo. Ninguno nos da ningún tipo de contexto, pero si bien ambas han dado mucho que desear. Y va a decir exactamente los progres diciendo que es una película tipo ya muy feminista, muy muy tipo de ideología de género. A ver, se ha tenido que obviamente que durante 60 y durante más de casi un siglo, este tipo de movimiento de las mujeres aún sigue dando mucho que hablar. Digo porque relativamente esto ya generó demasiados motivos porque han sido muy represalias. Incluso ha dado mucha inspiración. Desde las más pequeñas que hoy en día en la nueva generación a veces se acostumbran, pero los que vivimos en las décadas pasadas también han lidiado de ese mismo dilema, esa misma problemática, y sobre todo no hay ningún tipo de conexión que tiene que ver con sus vidas. Si hoy en día tenemos que lidiar con violencia, con adicciones y otro tipo de cosas que ustedes no lo entienden, incluso te quedarían traumados de por vida. Resulta que la película de Barbie es bastante única, pero hay un mensaje bastante confuso y a la vez que incluso si no me equivoco, al final aparece la dueña, Ruth Handler, sí, la esposa del mismo fundador, que en paz descanse. Sí, apareció realmente al final de la película, declarado completamente de que, como muchos sabemos, de que Barbie va más allá, obviamente, de su crisis existencial o porque su vida ya se ha vuelto
algo muy fantasiosa, sino también revelar el motivo de por qué lo que crearon. ¿Por qué? Si hablamos de sus visiones y su misión, pero más con su visión diferente a lo perspectivo, algo que las personas indecentes, incultas, que obviamente que el código de la decencia y de las buenas costumbres no captan completamente el detalle. ¿Y saben por qué realmente he visto, obviamente? Lo que sí entiendo realmente que el humor no es físico, pero sí inteligente. Pero lo que es aparte de lo inteligente, lo que muchos llaman el antihumor. Y eso relativamente es el bien uso un masivo recurso para hacer concretamente. Y eso es lo que más se funciona. Pero también obviamente que el exceso de rosa no es ni siquiera para mí algo de desagro, pero al menos vale la pena concretar completamente mis motivos. Con el conforme completamente no estoy totalmente muy de acuerdo, pero también hay mucha división en funas. Y quiero decir exactamente para concluir un poquito es que voy a dar dos mensajes y cuando digo relativamente esto de forma personal y declaratoria hacia dos partes. Primero, para Mattel y luego para Juguetes Titi, así como los demás canales. Y eso voy a declarar en lo primero, a Mattel. Escuchen, Mattel. Sé que me oyen, sé que obviamente los comprendo, pero realmente esa película puede que gane ganancias, algo de obviamente que mucho en el resto del mundo sí entiendan, pero hay una cosa que no entienden realmente, son los derechos humanos. Y eso es bastante frustrante, pero a veces nunca estudiaron completamente ni siquiera la filosofía de las letras, ni mucho menos el tema de psicología social. Pero si hablamos de una figura muy contradictoria que lleva desde tiempos inmemorables, ya saben, mujeres, pero cuando hablamos de Mattel y su muñeca, a lo largo de tantas décadas ha tenido tanto éxito como también decadencia, como también existen productos y por supuesto el consumidor no las agarra, ya sea por innovar algunas que otras cosas, motivos que hizo que década tras década y no solo consigue éxito, también resultan fuertes críticas y eso explica yo por qué Mattel en vez de tener evoluciones con Barbie provoca demasiadas críticas hacia obviamente al feminismo hoy actualmente. Y quiero ser muy honesto con esta compañía porque realmente en vez de apoyarla pues los ignoran. Y no sé qué va a pasar con los futuros películas que ustedes están planeando, pero hay que tomarse en cuenta que con el pasar del tiempo, las cosas van a ser diferentes. Eso, como dije, es un mensaje para Mattel. Ojalá que deben escuchar más al resto de la gente y no preferencias como tal. Prefieren más al dinero que las personas arriesgados completamente de formas muy inarbitrarias. Como hacía como los juegos de Fisher Price, que muchos bebés casi mueren, o los más Steel que se vuelven un poco más jotos. Perdón por esa mala palabra, jotos. Ay, perdón, ya entiendo porque creo que posiblemente lo edite. Pero también hay otras cosas que obviamente no lo tomo muy complejamente, que hay que ser demasiado realistas cuando se trata obviamente de nuevos cambios. También resulta que hay consecuencias y también existen otros motivos un poco más ajenos. ¿Qué más podemos describirlo? Que la misma ha tenido años de tropiezo y espero completamente que reflexionen que no toda la vida de hacer juguetes y la vida que no debe ser dedicada a un público infantil, bueno, a veces sí lo hacen, deberían que mostrar con otros ojos. Aparte del público juvenil adulto, también existe el público preescolar, que obviamente no creo que esto llegue demasiado muy lejos, pero al menos tómense en cuenta al público preescolar, que son los más demandados y consumidos. Y en cuanto a los juguetes de Titi, así como los demás canales del mismo tropo, seré franco. Para empezar, es una crítica bastante personal. Es una crítica personal contra un canal o contra todo un tropo. Sé que ustedes han iniciado con canales con más de millones de seguidores, pero también con muchísima perseverancia. Pero también, otra cosa que obviamente estuve criticándolos es el público demográfico, YouTube Kids. Sí, esa es mi razón real. Porque eligieron un público equivocado y no un público un poco más diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Pero yo te conocí hace poco tiempo, pero ahora
así como tienes obviamente con todos tus colegas, aquí la realidad es distinta. Porque aquí es el público que obviamente tomaría riendas. ¿A quién vas a dedicarte, Titi? Cuando llegues obviamente no solo un futuro, sino también a todos los demás de su gremio, de youtubers, de creadores de contenido, de público infantil, con temáticas de Barbie, LOL o lo que sea. Y eso es realmente porque es un futuro bastante bien horrible después de todo. Lo cierto de este curioso momento es porque siempre, obviamente, el público infantil fue la razón principal de todo. Y no digo que, bueno, ¿entiendo realmente qué es hacerlo? Pues hazlo. Pero realmente lo que me hace dar mucha preocupación es que el tipo de contenido bizarro, el tipo de demográfica, YouTube ya me das un poco de decepción de mi parte. Ya me das un poco de decepción. En síntesis, tú, Titi, así como también a todos los demás, era el momento de retirarse. Era el momento de obviamente tomar un camino diferente y sobre todo tomando en cuenta que una de las razones obviamente que inició completamente en este motivo tan real es porque no hemos caído bien. Y justamente, como todos sabemos, ya nadie le importa a ese canal como también lo que haces realmente. Y como tal, es una opinión personal y como una especie de mensaje conscientemente. Aunque no tenga argumentos, pero sí algunas que otras falacias. Y para concluirla completamente esta noche, tanto así que el movimiento Barbenheimer me encantaba, pero en el aspecto comercial es bueno, el shitpost también, pero también me quedo completamente una duda es, ¿creen que ese movimiento mashup podrá hacerlo pero con otras películas a futuro próximo? Y también otra pregunta es, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo para obviamente desarrollar una película que sea demasiado realista pero con mensajes más enfocados a un público diferente? Y otra pregunta es, ¿por qué realmente hacen cometer este tipo de error cuando se trata de jugar la demografía o el target? Y lo más importante es, ¿qué problema tenemos nosotros como sociedad? Solo ustedes lo responderán aquí en los comentarios. Y para dar detalle final es porque esta película también me encantó, lo divertido, lo cierto, lo inteligente y bastante algo astuto. Lo único que no me gustó, aparte del final, es realmente el mensaje que capta. Estimo que el público femenino es la que más demanda y el resto de sociedades somos los verdaderos jotos. Otra vez ya dije la palabra 3 veces. Y bueno, espero que me comprendan completamente mi razón principal por qué hago esto. Sin más, muchas gracias por acompañarnos obviamente en el lado informativo correspondiendo a esta fecha. Y obviamente, ¿por qué hacemos el sábado si obviamente hacemos en los viernes? Nadie sabe por qué, pero me gusta hacer la idea. Si les gustó completamente, darle like, compartan, suscriban para que sigamos con más información al respecto de cosas, así como curiosidades de lado informativo, hablando sobre temas de BP, hablando sobre noticias y todo lo demás. Todos el link en la descripción de nuestras redes sociales, aquí como también @criticotransmisión también de forma simultánea para estar acompañado con todos ustedes. Nos vemos completamente hasta otra semana con más de entrega semanal y posiblemente el próximo viernes vamos a estar con otro tema del lado informativo, pero esta vez con Brody para dar al respeto, porque yo me encargaría de los otros programas más ajenos a la misma. Sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches, que nos pasen muy bien. Saludos, bendiciones y nos vemos hasta otra oportunidad, mis panas. Chaito y por supuesto, porcinos a ganar. Hasta la otra.